Un maestro me preguntó: jóvenes, ¿y ustedes cuál es su propósito de vida? Y me preguntó a mí, y para variar yo andaba pajareando, y de repente me preguntó, no supe ni supe qué le respondí. Pero es interesante, ¿no? Que nosotros sepamos y pensemos cuál es nuestro propósito, cuál es nuestro objetivo. Por algo estamos aquí, ¿estás de acuerdo conmigo? ¿No? De hecho, todo lo que Dios creó, lo creó con un propósito. ¿Y qué creó Dios? Pues todo, absolutamente todo. Algo que es importante que entendamos es que nosotros tenemos un propósito. ¿Cuál diríamos que es nuestro propósito? ¿Alguien quiere comentar algo? Un propósito que algunos de nosotros tuvimos a lo mejor fue estudiar una carrera universitaria. Y para lograrlo tuvimos que pasar por 4 o 5 años de desveladas, ¿verdad? De tareas, de muchas cosas, ¿no? Y bueno, bíblicamente hablando, ¿qué es un proceso? Yo te podría decir esto. Los procesos son las diferentes etapas en la vida que hay que experimentar, mediante las cuales Cristo forma su carácter en nosotros. ¿Cuántos quieren parecerse a Jesús? Más de Jesús, menos de nosotros. Nos conviene ser más como Jesús, ¿no? Jesús es perfecto, Jesús es amor, es todo, ¿no? Cristo forma su carácter en nosotros y nos capacita. Todo lo que nosotros vivimos es con un propósito. Nos deja una enseñanza y nos prepara para cumplir no solamente el propósito que nosotros tengamos, sino el propósito de Dios. Amén. Tú y yo podemos tener propósitos y está bien, dedicarnos a algo, emprender un negocio, hacer un proyecto, etc. Pero siempre es muy importante que nosotros sepamos y preguntemos: Señor, ¿cuál es mi propósito? ¿Por qué me has dado vida? Los lugares donde Dios nos ha puesto no son coincidencia. La familia donde Dios te ha puesto, el trabajo, la iglesia donde Dios te ha puesto, es con un propósito. Aunque de entrada no lo parezca, ¿no? A veces nos preguntamos: Dios, ¿por qué me pusiste en esta familia tan conflictiva, no? ¿Por qué me diste estos papás que no me entienden? ¿Por qué me diste estos escuincles que no me entienden, no? Todo tiene un propósito. El lugar donde Dios te pone, ahí Él te pone para que seas bendición. Dios te ha puesto en esta iglesia, no es por equivocación. Tú aquí vas a ser bendición. Voltea con el que está a tu lado y dile: tú eres bendición y vas a seguir siendo bendición. Y obviamente no estoy convencido, ¿verdad? Para que te quede profesional. Los procesos son etapas de vida, entonces, donde Dios nos va enseñando, Dios nos va forjando, Dios nos va preparando para un propósito. Y hoy vamos a estudiar el proceso de un personaje muy icónico de la Biblia, que seguramente has leído, el rey David. ¿Cuántos conocen a David? No, David Meléndez. Al rey David de la Biblia. El rey David, ¿alguna vez has leído primero de Samuel, segundo de Samuel, su historia? Era una historia interesante y sobre todo David tiene un proceso muy interesante para cumplir su propósito. ¿Cuál dirías tú que era el propósito de la vida del rey David? ¿Te lo has preguntado alguna vez? ¿Para qué Dios lo trajo? ¿Para qué Dios le dio vida al rey David? Tiene un propósito muy importante en la historia, ¿no? David, de entrada, pues si tú recuerdas, fue llamado a ser el rey, ¿de dónde? De Israel, del pueblo de Dios. Y algo interesante, por ejemplo, es que David también dice la palabra que de su linaje, de su descendencia, iban a ser alguien muy importante, muy importante, nuestro Señor Jesucristo. Sencillito, ¿no? El propósito de vida de David: ser rey y establecer un linaje para el Mesías. Pero para que David pudiera llegar a ser rey de Israel, tuvo que pasar un proceso. ¿Te acuerdas más o menos de cuál fue el proceso? ¿Cómo fue que empezó? ¿Cómo fue que Dios lo fue preparando? David pasó prácticamente por 3 etapas antes de convertirse en rey. Y vamos a tratar de verlas. La primera etapa, ¿te acuerdas cuál fue? Cuando conocimos a David, él era un pastor de ovejas. El trabajo que todos soñamos tener, ¿verdad? Pastor de ovejas. Después David pasó por un tiempo, ¿te acuerdas de que fue un guerrero? ¿Verdad? Un guerrero del ejército de Israel y un guerrero de Dios también. Y David después tuvo una etapa donde fue perseguido. ¿Te acuerdas que fue perseguido por el rey Saúl, que lo quería matar? Y ya después de eso, finalmente David se convirtió en rey. Pero te das cuenta de las diferentes etapas y procesos que David tuvo que pasar
para poder ser un buen rey de Israel. Porque no sé si te acuerdas, si has leído el libro de los reyes, por ejemplo, pero dice que la mayoría de los reyes de Israel hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. David fue uno de los poquitos reyes que fueron considerados justos, agradables a Dios. Y para que así pudiera ser, él tuvo que pasar por un proceso. Y vamos a ver esos diferentes procesos, ¿va? Es muy extenso, entonces no vamos a detenernos mucho, pero vamos a ir intentando rescatar lo más importante. 3 etapas vivió David. La primera, pastor. Pastor de ovejas. Y vamos a entender qué fue lo que aprendió David como pastor de ovejas. ¿Qué piensas que aprendió David como pastor de ovejas? El contexto de David, ¿te acuerdas, no? Él era de la ciudad de Belén, ¿no? Él era el hijo menor de Isaí, que era su papá, y David tenía varios hermanos. ¿Te acuerdas cuántos hermanos tenía? 7, ¿no? Él era el octavo de 7 hermanos, era el chiquito, ¿no? Y algo interesante, por ejemplo, es que creo que a diferencia de hoy, donde los hijos menores, yo soy hijo menor, somos los consentidos, ¿verdad? Somos los bebés, somos los que reciben la atención. En aquellos tiempos, por ejemplo, y en el pueblo de Israel, ¿te acuerdas que la primogenitura tenía un valor muy especial? Los primogénitos eran los que recibían la bendición, eran los que salían a los trabajos padres, ¿no? Y los menores eran los que se quedaban a veces en casa. ¿Te acuerdas, por ejemplo, de mi tocayo Benjamín, el hermano de José? Benjamín, por ejemplo, y por eso mi papá me puso así, significa hijo de mi diestra, o sea, el hijo menor, o sea, el que en su vejez lo va a cuidar. Mi hermano va a estar a todo dar en Las Vegas disfrutando de la vida y yo me voy a tener que quedar en casa cuidando a mi papá, pero está bien, lo vamos a honrar. David era el hijo menor, era el chiquito. Y yo siempre he creído que en su familia, pues obviamente sí lo querían, ¿no? Sí, pues era parte de la familia. Pero si tú recuerdas, por ejemplo, su papá, sus hermanos, como que de alguna manera lo menospreciaban, ¿no? Lo decían, o sea, sí te queremos, pero vete a cuidar las ovejas, ¿no? Mientras tus hermanos salen a cazar, mientras tus hermanos están en el ejército, tú cuídame ahí las ovejas, ¿no? Por eso les digo, el trabajo preferido de todos, ¿no? ¿Has estado alguna vez con una oveja? Y no en barbacoa, sino una oveja viva. Entonces, ¿no? Llame. Las ovejas no son sencillas. Tienes que estarlas arreando. Tienen aquí, son, ¿cómo decirlo respetuosamente? Son lentitas, ¿no? Tienes que estar al tiro. De hecho, ¿te acuerdas que David las defendía de diferentes bestias que trataban de atacarlas, ¿no? Osos, leones. Entonces, todo esto te lo digo porque David inicia su camino rumbo a ser rey de Israel siendo pastor de ovejas, siendo alguien que no llamaba la atención, alguien hasta cierto punto menospreciado, ¿no? ¿Y qué aprendió David durante esta etapa de pastor? 2 cosas. La primera, y muy importante, David aprendió a ser templo de Dios, templo del Espíritu de Dios, una casa donde Dios pudiera habitar. Acompáñame por favor a 1 Samuel, capítulo 16, y vamos a leer los versículos del 11 al 13. 1 Samuel, capítulo 16, versículos del 11 al 13. Aquí nosotros vemos la escena donde el profeta Samuel unge a David como el futuro rey de Israel. Si te acuerdas, en ese tiempo el rey era Saúl. Pero Saúl dice que pues empezó a hacer malas cosas, ¿no? Y el Espíritu de Dios se apartó de él. Entonces Dios manda a Samuel a la casa de Isaí porque ahí va a estar el futuro rey. 1 Samuel capítulo 16, versículos del 11 al 13, y dice la palabra de Dios así. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Isaí había traído a todos sus hijos, los mayores, porque Dios le había dicho a Samuel que entre sus hijos de Isaí iba a estar el rey. Entonces Isaí dijo, pues mis hijos mayores, ¿no? Ellos son los chidos, entonces aquí te los traigo. David andaba por allá en el campo, ¿no? Y el profeta Samuel empieza a ver a los hijos de Isaí, ¿no? Pues ninguno era. Y entonces le pregunta Samuel a Isaí: ¿son todos estos tus hijos? Y él le responde: ay, sí es cierto, queda aún el menor,
el que apacienta las ovejas, el que anda por allá. Ya ni me acordaba de David, ¿verdad? Y dijo Samuel a Isaí, pues tráelo, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Entonces, pues, envió Isaí por él, lo hizo entrar, y nos describe a David. David era el hombre que toda mujer anhela, era rubio, de hermosos ojos, de buen parecer. Y entonces dice que Jehová le dijo a Samuel, levántate y úngelo, porque este es. ¿Te acuerdas que antes Dios le había dicho a Samuel, no te fijes en la apariencia, porque Dios no ve lo que el hombre ve? ¿Qué mira Dios? El corazón. Yo creo que si hubieran hecho audiciones para ver quién era el futuro rey, pues hubieran ido con el más alto, con el más fuerte, pero eso a Dios no le llamaba la atención. Dios estaba más interesado en el interior. Y dice que Samuel tomó el cuerno del aceite, lo ungió en medio de sus hermanos, y algo muy importante, y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. El Espíritu de Jehová vino sobre David. ¿Sabes? Cuando Dios estaba buscando rey en Israel, Él no estaba buscando un hombre perfecto, un hombre hábil, fuerte. Él estaba buscando a alguien con un corazón abierto, con un corazón como el de Cristo, manso y humilde. Porque en esos corazones es donde Dios puede habitar. En los corazones orgullosos, en los corazones duros, en los corazones vanidosos, Dios no tiene entrada. Y no porque no pueda entrar, sino porque se cierra. Dios no entra a la fuerza en nuestros corazones. Él entra si abrimos la puerta. Y solo va a entrar en aquellos corazones que son como Él, mansos y humildes, abiertos. Dios estaba buscando una casa donde habitar, porque ahí es donde Dios iba a dirigir a David. Imagínate que David hubiera sido orgulloso, necio, recio. ¿Cuánto hubiera considerado David a Dios durante su reinado? ¿Cuánto caso le hubiera hecho? Hubiera sido más como Saúl, ¿no? Confiando más en él mismo que en Dios. Pero Dios buscaba una casa. Entonces David aprendió como pastor de ovejas, etapa 1, a ser templo de Dios, morada de Dios, casa de Dios. Y eso es algo que todos nosotros tenemos que aprender. ¿Cuántos quieren ser casa de Dios? ¿Cuántos quieren ser? Pues ustedes son templo del Espíritu Santo. Dios vive en nosotros. Pero el hecho de que Dios viva en nosotros significa que debemos considerarlo, debemos honrarlo, debemos respetarlo, debemos obedecerlo, porque Dios puede habitar en nuestros corazones, pero si no le hacemos caso, si vivimos de todos modos según nuestra opinión, nuestra propia inteligencia, pues no tiene mucho sentido. David aprendió entonces, número 1, a ser templo de Dios. El Espíritu de Jehová vino sobre él. Y de hecho esta frase que la vas a encontrar muchas veces en la vida de David. Jehová estaba con él. De hecho podríamos decir que ese era su principal distintivo. La gente que lo conocía, la gente que lo escuchaba, la gente que lo veía, se daba cuenta que en él algo era diferente. Era guapo, sí, eso te hace diferente, ¿verdad? Se fue volviendo talentoso, pero lo principal es que Dios estaba con él. Y eso es algo que se veía. Cuando la gente te ve a ti, ¿a quién ve? ¿A ti o a Cristo? Cuando la gente te conoce, nota que hay algo diferente en ti. O eres uno más, o somos uno más del montón. Cuando Dios mora en alguien, cuando el Espíritu de Dios está en alguien, se siente, se nota. Mucha gente a veces nos conoce y dice, ay, no sé qué tienes, pero me caes bien. Pues sí, a lo mejor somos agradables, pero lo principal es que Dios está con nosotros. Y Dios resplandece a medida que nosotros bajamos. David aprendió a ser templo de Jehová. Jehová estaba con él. ¿Qué más aprendió David como pastor de ovejas? Bueno, David aprendió a ser templo de Dios, pero también algo muy importante y que a todos nos haría falta, aprendió a obedecer. Aprendió a obedecer a Dios, pero también a sus superiores. Acompáñame ahora a ahí mismo del 1 de Samuel, al capítulo 17,
Y vamos a leer los versículos 17 al 20. Primero de Samuel, capítulo 17, versículos del 17 al 20. Y dice la palabra de Dios así. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalos pronto al campamento de tus hermanos. Sus hermanos estaban en el ejército de Israel. Estaban peleando, ¿te acuerdas contra quién? Contra los filisteos, ¿verdad? Entonces ellos andaban allá y David andaba acá. Y su papá le dice: oye, vele a llevar la comida, vele a llevar los tacos a tus hermanos, vele a llevar las pizzas, ¿no? Porque ellos están en el campamento. Y estos 10 quesos de leche, y llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas para ellos. En pocas palabras, llévales el mandado, ¿no? Y dice que Saúl y ellos y todo Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Y lo que quiero resaltar es lo siguiente. Isaí le da esta indicación a David: ve, llévales esto. Y dice: se levantó pues David de mañana, dejando las ovejas al cuidado de un guarda, y dice que fue con su carga como Isaí le había mandado. ¿Cuántos padres quisieran hijos así? Que les das una instrucción y a la primera y obedece. ¿Nadie quiere hijos así? Sí. Hijos que obedecen a la primera. David estaba cuidando las ovejas y llega su papá, y otra vez el trabajo más chido, divertidísimo, me imagino David cuidando las ovejas, y llega su papá y le dice: oye, ven a llevar los tacos a tus hermanos, ven allá. Y David, en lugar de decir, fue. Dice inclusive que se levantó de mañana. No sé qué tan mañana, pero fue temprano. O sea, David no dijo: sí, luego se los mandan. O pídeles un Didi, ¿no? Mándense. No. David dice que se fue de mañana, estaba cuidando las ovejas, y dice que las dejó al cuidado de un guardia. No nada más agarró y se fue, no. El encargo que su padre le había dado, a ver, te las encargo, y fue, como Isaí le había mandado. David, como pastor de ovejas, era un joven humilde, servicial, siempre cumplía las órdenes de sus superiores con reverencia, es decir, con respeto y sin cuestionar. Y todo eso lo aprendió como pastor de ovejas. Por eso Dios quería. Porque fue en esos momentos de quietud, de soledad, donde David pudo empezar a forjar su relación con Dios. Pudo empezar a parecerse más a Él. Dios empezó a forjar su carácter en Él. Y esto era muy importante porque después de ser pastor de ovejas, David pasa a su segunda etapa. Y su segunda etapa fue guerrero. Guerrero de Dios y de Israel. Dios había forjado en David un carácter valiente, una conexión directa con Él, al poner su espíritu sobre Él. Y ahora David pasaría de ser un donadie, un menospreciado, un menos valorado, a volverse una figura pública, ¿no? Alguien famoso. Pero esa promoción pasa de pastor a guerrero. De hecho, en esos tiempos antiguos, ser un guerrero en diferentes culturas era como lo guau, ¿no? Lo máximo, lo que todos aspiraban. Hoy en día creo que ya nadie quiere ser guerrero, ¿verdad? Ya entendemos lo que implica. Pero en ese entonces, ser guerrero era el orgullo. Y David pasa de ser un pastor de ovejas, un donadie, a ser un guerrero. Pero esa promoción la tuvo porque Dios estaba con él. David cumplió bien su primera etapa y ahora es promocionado a ser guerrero. ¿Y qué aprendió David al ser guerrero de Dios? Número 1, David, algo muy importante. David aprendió a pelear por Dios. David aprendió a pelear por Dios. Acompáñame ahí en el mismo capítulo 17 de 1 Samuel a los versículos 45 y 46. Versículos 45 y 46, 1 Samuel capítulo 17. Dice la palabra de Dios: entonces dijo David al filisteo. Esta es la historia: David contra Goliat, la que ya te sabes, ¿no? Dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de ¿quién? De Jehová
de los ejércitos. ¿El Dios de qué? De los escuadrones de Israel. ¿A quien tú qué? Has provocado. ¿Sabes? Cada batalla que él luchó durante esta etapa lo hacía por defender el nombre de Dios. Lo hacía por defender al pueblo de sus enemigos. Ya ves que Israel casi no tiene enemigos. Bueno, y desde esos momentos muchos pueblos se enfrentaban contra Israel. David aprendió a luchar por Dios y por el pueblo de Dios. Y esto era posible porque David tenía una conexión muy especial. David, de hecho la palabra, ¿te acuerdas? Lo narra como un hombre conforme al corazón de Dios. David era muy parecido a Jesús. Su carácter, su forma. De hecho, yo pienso que David era tan parecido a Dios que pensaba lo mismo que Dios. Sentía lo mismo que Dios. Lo que a David le agradaba, lo que a Dios le agradaba, a David le agradaba. Lo que a Dios le ofendía, a David le ofendía. Eran uno. Por eso cuando David llega al campamento de traerle la comida a sus hermanos y ve a esta gigante blasfemar contra Dios, contra el pueblo, y ve que nadie hace nada, ¿qué hace David? Dice que nadie va a luchar contra él, que nadie está escuchando lo que este hombre está diciendo contra Dios. David como que se empezó a molestar. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Te ha pasado alguna vez que alguien empieza a blasfemar contra Dios y aquí adentro empiezas a sentir como ganas de... ¿Qué estás diciendo? ¿Que qué? ¿Que a mi Dios qué? ¿Que el aleluya qué? Eso es porque hay una conexión. Lo que a Dios le agrada, a nosotros nos agrada. Lo que a Dios le duele y le entristece, a nosotros también. Y eso es lo que David iba haciendo. Por eso cuando David ve a este hombre, él dice, pues nadie lo va a hacer. ¿Van a permitir que siga burlándose de nuestro Dios y de nuestro pueblo? Pues yo no. Yo no lo voy a hacer. Yo voy contra él. Y dice que David fue contra Goliat y le dijo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú estás provocando. Y mira la confianza de David en lo que dice después. Dice, Jehová te entregará hoy en mi mano. Yo te venceré, te cortaré la cabeza, y hasta ahí le dejamos porque es clasificación. Entonces, y bueno, ya te salgo de él, ¿no? Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. David peleaba siempre porque la gente supiera que en Israel estaba el único Dios vivo y verdadero. Amén. Que la gente supiera que en Israel hay un Dios poderoso que pelea por su pueblo. Amén. Qué tan fuerte debió haber sido para los filisteos ver que un pastorcito de oveja venció a un gigante con una piedra. Con una piedra. Sí alcanzamos a dimensionar lo que eso implica. O sea, no lo mató con una espada, sino con una piedra. Porque Jehová estaba con él. David aprendió entonces a pelear por Dios, para que su nombre fuera temido, para que su nombre fuera respetado, para cuidar a su pueblo. Y en segundo lugar, algo muy importante que David también aprendió como guerrero es a ser prudente. ¿Okay? Aprendió a pelear por Dios y aprendió a ser prudente. ¿Qué es la prudencia? ¿Entendemos qué es la prudencia? ¿Quién es alguien prudente? ¿Qué opinas? Prudente, ¿qué me suena? Prudente es alguien cuidadoso. En pocas palabras, alguien que piensa antes de actuar, ¿no? En la vida habemos los impulsivos y los prudentes. Los que primero la hacemos y después la pensamos, y los que primero la pensamos y después la hacemos. ¿Tú de cuál eres? ¿Eres de los que Hakuna Matata, vamos, dale, que vida solo hay una, ¿no? O eres de los que no, pues hay que pensarla, hay que planearla, ¿no? David era alguien prudente, y esto dice la palabra. Acompáñame ahí el mismo de 1 Samuel, ahora al capítulo 18. Capítulo 18, versículo 5. David fue un guerrero de Dios y un guerrero prudente. David siempre se comportaba prudentemente, pensando y actuando de la manera correcta y justa. Y él fue prudente en diferentes situaciones. Por ejemplo, 1 Samuel capítulo 18, versículo 5,
dice esto que te estoy diciendo. Dice, y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba. Otra vez, obediencia. Se sometía a la autoridad de su rey. Salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba, ¿qué? Prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra y dice que era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. La obediencia de David, la prudencia de David le dio gracia, favor, delante del rey, delante del pueblo, delante de sus compañeros en batalla. David era prudente en situaciones favorables, es decir, cuando la vida le sonreía, pero también era prudente en momentos desfavorables. Por ejemplo, si nos movemos tantito ahí en el mismo capítulo 18, los versículos del 9 al 15, aquí vamos a ver ya una situación desfavorable para David. El contexto dice que, ¿te acuerdas que Saúl todavía era rey de Israel? David era guerrero, empezaba a pelear, empezaba a ganar batallas y dice que la gente empezaba a cantar un cántico muy popular. ¿Cómo era? Saúl mató a 1000, David mató. Ese era el hit del momento. Sonaba en la radio, sonaba en las cafeterías, en todo, la gente se lo sabía y lo cantaba y lo bailaba. Y cuando Saúl escucha esa canción, esa rola, se empezó a sentir celoso de David. Yo soy el rey. ¿Por qué la gente está vitoreando más a David que a mí? Dice que Saúl se empezó a poner celoso. Y ahora sí dice el versículo 9 en adelante. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Y fíjate lo que dice después. Yo ya no me acordaba de esto, pero dice: aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. Y dice que David estaba tocando con su mano como los otros días. ¿Te acuerdas que David tocaba el arpa para Saúl, ¿no? Estaba ahí David tocando el arpa para Saúl, todo tranqui, todo bien, y dice que de repente tenía Saúl la lanza en la mano. Le dio como un ataque de celos de ira y agarró una lanza y dice que se la arrojó a David. Imagínate ahorita que yo estaba tocando la alabanza, alguien llegara con una lanza y ¡corre! Imagínate a David así, ¿qué pasó? Y dice que arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David la evadió, no una, dos. O sea que Saúl la aventó, no una, dos. Tan enojado Saúl, también dice que intentó ahí matar a David. Pero dice después que Saúl estaba temeroso de David, otra vez, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000, y salía y entraba delante del pueblo. Y checa otra vez, lo vuelve a decir. Y David se conducía, ¿qué? Prudentemente en todos sus asuntos. Y por si no nos quedó claro, Jehová estaba con él. ¿Te das cuenta? Saúl intentó matar a David y David lo siguió obedeciendo. David siguió bajo el mando de Saúl. Dice que después de eso, no sé cómo quedaron después de ese intento de homicidio. Hicieron las paces, no sé qué pasó, pero dice que después de Saúl lo mandó al ejército y David dijo: pues bueno, me intentaste matar, pero voy. Y dice que David se seguía comportando prudentemente en todos sus asuntos. Aun cuando Saúl comenzó a ser hostil con David, él no dejó de ser prudente porque era guiado por Dios, no por sus emociones. Y qué importante es eso, ¿no? Cuando tus papás, cuando tu jefe, cuando los maestros te tratan mal, ¿qué tan prudentes somos? ¿Qué tan bien los seguimos viendo a ellos, ¿no? A veces somos de la idea de: no, ya córtalas, ¿verdad? Me trataste mal. Pero Dios nos llama a honrar a nuestras autoridades. Y David honró la vida de Saúl hasta su muerte.
aun cuando lo persiguió, ahorita lo vamos a ver, David seguía reconociendo, este pate me quiere matar, le caigo mal, pero es el rey de Israel. Sigue siendo el ungido de Dios. Y yo lo tengo que honrar. Qué fuerte, ¿no? Pero David lo logró porque no se guiaba por sus emociones o por su sentir. Se guiaba por Dios, por el Espíritu de Dios. Amén. Cuando el jefe nos trata mal, cuando el patrón nos trata mal, nuestro instinto es darle un saludito, ¿verdad? Un recuerdito. Pero es en ese momento donde el Espíritu de Dios, si vive en ti y si te controla, te va a agarrar la blanda respuesta, calma. Tú eres un embajador, tú me tienes que representar, yo soy amor, así que ama a tu prójimo como a ti mismo. David entonces vimos, primero fue pastor, como pastor fue templo de Dios, aprendió a obedecer. Su segunda etapa fue guerrero de Dios. Ahí David aprendió entonces a ser prudente y a pelear por Dios. Y finalmente llegamos a la etapa número 3. Antes de convertirse en rey, David pasó de ser pastor, guerrero, y ahora pasó a la tercera etapa, la que todos queremos vivir y anhelamos vivir. Y decimos, sí, Señor, mándanos esa etapa. La etapa de persecución. ¿Cuántos queremos vivir la persecución? Yo sé que hay un amén interno aquí. Sí, Señor, sí. No me atrevo a decirlo. La persecución es muy importante, fíjate. Es lo que menos queremos vivir, pero es lo que más forja nuestro carácter, nuestra mente. Es en esos momentos. Y David por eso lo tuvo que pasar. Primero pastor, después guerrero, y ahora iba a ser un perseguido. Siempre quiero decir prófugo, pero no, prófugo es otra cosa. Perseguido. Contexto: tras matar a Goliat, David entonces empezó a ganar fama entre el pueblo de Israel. Y la fama, pues tú sabes que cuando uno tiene fama siempre va a haber algún envidioso, ¿verdad? Alguien que no le agrada tanto que prosperes, y ese era Saúl. Ya vimos que Saúl intentó matar a David, y desde ese momento Saúl no descansó hasta intentar matar a David. De hecho, creo que la Biblia no dice exactamente cuántos años estuvo Saúl persiguiendo a David, pero no fue cosa de un mes, de una semana, de un año, fue algo que duró bastante. La persecución de David fue algo que probablemente duró años. ¿Cuántos? ¿Quién sabe? Pero a diferencia de Saúl, David obedeció en todo. Y esto es algo muy importante porque a veces tú y yo pensamos, o podemos llegar a pensar, que si estamos obedeciendo a Dios, ay, no me entiendes, que si estamos obedeciendo a Dios, ya está me distrajo, que si estamos obedeciendo a Dios, nos tiene que ir bien, ¿no? Si estamos bien con Dios, si lo estamos honrando, si nos estamos congregando, pues nos tiene que ir bien, ¿no? Eso es como lógico, es lo que estamos esperando. Pero ¿qué crees? Que hay ocasiones en que tú y yo podemos estar bien con Dios, obedeciendo, fieles, firmes, y de repente, caos, enfermedad, se nos acaba el trabajo, nos peleamos, se nos muere algún familiar. Y la pregunta obvia es, ¿por qué? Si yo te estoy honrando, Señor, si yo te estoy obedeciendo, si te estoy diciendo que, ¿por qué me pasó esto? Bueno, David estaba obedeciendo a Dios. Lo que hemos leído hasta aquí no dice que David se equivocara en nada. ¿Y qué le manda a Dios como regalito? Pues, me estás obedeciendo, si eres fiel a mí, si eres conforme a mi corazón. Pues ahí te va una pruebita, una pruebota, porque quiero seguir forjando. David obedeció a Dios, eso le trajo bendiciones, pero también le trajo persecución. ¿Sabes? Algo que quiero aterrizar es que la persecución es muy diferente a las consecuencias. ¿Ok? Eso creo que es muy importante entenderlo. Consecuencia es cuando tú y yo hacemos algo mal y pues viene la consecuencia, ¿verdad? Ahí digamos que fue nuestra culpa. No estuvimos bajo el orden de Dios, algo no hicimos correcto y pues ni modo, ¿verdad? Persecución, prueba, es cuando tú y yo estamos obedeciendo a Dios. Estamos bien, lo estamos haciendo correctamente y aún así vienen tribulaciones. Aún así viene algo mal. Pero otra vez, eso es para forjarnos. La persecución es el momento donde sufriremos hostilidad,
No solamente porque sí, sino principalmente, escucha esto, por ser discípulos de Dios. ¿Sabes que uno de los premios de ser discípulo de Dios, que viene en el paquete de ser discípulo de Dios, es que la gente te va a menospreciar? Es que en algún momento vas a tener que enfrentar persecución, en algún momento vas a tener que padecer por tu fe. Eso viene en el paquete de ser discípulo de Dios. Hay muchas bendiciones, sí, hay son más, obviamente, pero también vienen momentos. Y el tema es que no sabemos cuándo van a llegar o cuánto van a durar, ¿verdad? La persecución es el momento donde sufrimos hostilidad por ser discípulos de Jesús. Pero, insisto, y quiero resaltarlo, la persecución no es un castigo. Tengámoslo muy claro, la persecución no es un castigo. Es un periodo de prueba para que nuestra fe sea fortalecida y el carácter de Cristo resplandezca en nosotros. Cada prueba, cada persecución que tú vivas tiene el propósito de que tu fe sea fortalecida y arraigada en Dios y que te parezcas más a Cristo y que aprendas a reaccionar más como Cristo. ¿Cómo reaccionaría Cristo en medio de una enfermedad? ¿Cómo reaccionaría Cristo en medio de la pérdida de un ser querido? Y la Biblia sí lo dice. ¿Cómo reaccionaba Jesús en medio? ¿Se enojaba? ¿Se apartaba? ¿Cómo reaccionaba? Las pruebas, la persecución tiene ese propósito, que nos parezcamos más a Jesús. Y ese era el propósito en David. ¿Qué aprendió David durante su etapa de persecución? Número 1, David, algo muy importante que tú y yo tenemos que aprender. David aprendió a confiar y alabar a Dios. Amén. En medio de su tribulación, en medio de su persecución, David confió y alabó el nombre de Dios. ¿Sabes? Tú sabes que el rey David fue salmista, ¿verdad? Escribió muchos salmos. Y hay un salmo que apenas me encontré y me encantó. Y vámonos para allá. Salmo número 18. Salmo número 18. ¿Sabes? Varios de los salmos que David escribió fue durante este periodo de persecución. Saúl lo estaba persiguiendo, lo quería matar, y aún en medio de estar huyendo, aún en medio de que su vida corría peligro, David todavía se tomaba el tiempo para componer salmos, hermosos cantos y poemas que hoy en día podemos leer. Y fíjate lo que dice el Salmo número 18. Quiero leer los primeros 3 versículos. Y me encantaría si los pueden leer conmigo también. ¿Listo? 1, 2, 3. Dice: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo ¿de qué? De mis enemigos. Qué hermoso que en medio de su persecución, que en medio de saber que podía morir, David todavía se tomó el tiempo para escribir estas palabras y citárselas a Dios. Me está yendo mal, me quieren matar, la estoy pasando fatal, pero te amo. Amén. Te amo, Dios. Mis circunstancias, mi tribulación no cambian lo que siento por ti. Yo te amo. Jehová, qué bonita manera de empezar, ¿no? Una conversación con Dios. Te amo, oh Jehová. Y después empieza David a recordar todo lo que Dios es para él. Él es su fortaleza, amén. Él es su roca, su castillo, su libertador. Dice, en ti confío, esta prueba no va a mover mi fe, yo confío en ti. Y más adelante dice, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado. Amén. Qué fuerte que en medio de una situación hostil, David reconozca y declare, Señor, esta situación está mal, pero tú sigues siendo digno de ser alabado. Y te voy a alabar, y te voy a cantar. Pase lo que pase, venga lo que venga, te amo, confío en ti y te glorifico en medio de mi tribulación. Qué fuerte, ¿no? ¿Cuántos podríamos decir que podríamos hacer lo mismo? Pues para eso necesitamos una conexión especial con Dios. Si el Espíritu de Dios vive en ti, si la palabra de Dios constantemente está en ti, tu fe se fortalecerá. Tu prueba más fuerte será tu mayor testimonio de cómo Dios sigue siendo bueno y fiel. Amén. Y lo testificaremos. En medio de su tribulación, David aprendió a confiar en Dios y a alabarlo como nunca antes.
Por eso las pruebas son tan importantes. Por eso las persecuciones son tan importantes. Porque ahí se ve quién verdaderamente ama a Dios y quién nada más dice amar a Dios. En un tiempo de alabanza tan bonito como este, es facilísimo decir, Señor, gloria a ti, Yeshua, te amo, mi amado. Pero en el momento férreo, recio, duro, de escasez, de pruebas, no es tan fácil. Pero ahí es cuando no lo hacemos no en nuestras fuerzas, sino en la del Espíritu de Dios. Amén. Que te levanta y te dice, levántate y bendice, alma mía, al Señor. Porque Él sigue siendo digno, Él sigue siendo Rey. David entonces aprendió a confiar y alabar a Dios como un perseguidor, ¿verdad? En su etapa de persecución. Y otra cosa, y para ir acabando entonces, David, algo muy importante también que aprendió es a ser misericordioso, a extender misericordia. ¿Qué es la misericordia? Es como tener favor sobre alguien, ¿no? No te devuelvo mal por mal, sino me apiado de ti de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, en 1 Samuel capítulo 24, podemos ir para allá, 1 Samuel capítulo 24, ¿te acuerdas que, por ejemplo, David estaba huyendo de Saúl, dijimos varios años, y David en algún momento tuvo la oportunidad, si te acuerdas, de matar a Saúl? Es decir, en pocas palabras, de quitarse el problema, ¿no? Y dice el capítulo 24, en los versículos del 3 en adelante, dice la palabra de Dios: cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Y fíjate lo que le dijeron sus amigos, ¿no? sus compañeros, los hombres que acompañaban a David. Los hombres de David le dijeron: paz, he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. O sea, en pocas palabras, David, ahora es cuando. ¿Tienes problemas? Ahora es cuando te los puedes quitar. Aquí está Saúl. Qué bonitos amigos, ¿verdad? Le dicen, David, paz, ¿no? Pero fíjate otra vez la respuesta de David. David pudo haber dicho, pues sí, ahora es cuando, ¿verdad? Se acaba mi sufrimiento. Pero David dijo lo siguiente: se levantó David y calladamente se acercó y dice que cortó la orilla del manto de Saúl. Quién sabe qué marca era el manto de Saúl, Armani, no sé qué, pero le debió haber dolido, ¿verdad? Cortó el manto de Saúl, la orilla, y dice que después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto Armani de Saúl, tan caro, ¿verdad? Pero fíjate lo que le dijo David a sus hombres. Sus hombres le dijeron: vas, mátalo. Y David dijo lo siguiente, y a lo mejor lo puedes leer conmigo. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa. ¿Contra quién? Contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Si estamos hablando de Saúl, ¿verdad? Del que lo quería matar. ¿Sí? David bien pudo haber dicho, pues sí, ahora es cuando. Pero David dijo: Dios me libre de tocar al ungido de Jehová. Otra vez, David no era guiado por sus emociones, era guiado por Dios. Saúl le caía mal, lo intentaba matar, lo perseguía, pero David seguía reconociendo, bueno, sí, este hombre es un planecito, pero sigue siendo el rey de Israel. Sigue siendo mi Señor. Sigo estando bajo su autoridad. Y por si eso no fuera poco, es el ungido de Jehová. Todavía es el ungido de Jehová. Sabes, muchos a veces, digo, yo sé que ustedes no, pero muchos a veces hacemos memes y burlas de nuestra señora presidenta y de nuestros gobernadores, ¿verdad? Y nos burlamos y criticamos. Y a veces es gracioso, pero cuando somos honestos, por más mal que se equivoque un líder, un gobernador, un padre, un maestro, un pastor, pues sigue siendo la autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros. Ahora sí que nos guste o no. Dios nos ha llamado a honrar a nuestras autoridades, no si se lo merecen, porque en eso testificamos a Cristo.
Amén. Cristo honró a sus autoridades, se sometió a la autoridad de sus padres, de sus gobernantes, de la gente. Lo hizo. ¿Le fue bien? Pues más o menos. Pero fue obediente al Padre. Y David también. David hizo lo mismo. No voy a tocar a mi Señor, no voy a tocar al ungido de Jehová. Y dice más adelante, David reprimió a sus hombres así con esas palabras y no les permitió tampoco a ellos que se levantaran contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino, ni por enterado de todo el drama que acabamos de leer. Saúl bien tranquis y todo el drama, ¿no? Y algo curioso, por ejemplo, es que más adelante David vuelve a tener la oportunidad de matar a Saúl. Y vuelve a decir las mismas palabras. Jehová me libre. Jehová me libre de tocar a mi Señor y a mi Rey. En el capítulo 24, ahí adelantito, versículo 10, fíjate otra vez las palabras de David. Aquí ya David habla con Saúl después de que salió y le dice: he aquí, han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Mis amigos me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije otra vez: no extenderé mi mano contra mi Señor, pues es el ungido de Jehová. David entonces aprendió como perseguido a confiar y alabar a Dios y a extender misericordia. Y muchas otras cosas. De hecho, te animo para que luego, si tienes un tiempo, leas primero de Samuel, segundo de Samuel, y te pongas a ver cómo reaccionaba David en diferentes etapas, como pastor, como guerrero, como un perseguido. ¿Sabes? Aunque la persecución no sea agradable, pasar por tiempos así a causa de nuestra fe es necesario para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Tú tienes un propósito, Dios te ha dado vida por algo. Otra vez, estás en esta iglesia, estás en tu familia, estás en esta ciudad con un propósito, pero para que lo puedas cumplir tienes que pasar por el proceso de Dios. Y ese proceso a veces traerá persecución, traerá pruebas. Y resaltamos otra vez esto: en medio de su tribulación, David fue capaz de reflejar más el carácter de Cristo que el suyo, la justicia de Dios más que la suya. Y todo esto era posible porque David no era controlado por su humanidad, sino por el Espíritu de Dios que vivía en él. Oír la voz durante tiempos de persecución es vital, porque así Dios nos va a dirigir. Acompáñame por favor para ir terminando a Mateo capítulo 5. Vamos a leer los versículos del 11 al 12. Mateo capítulo 5, versículos del 11 al 12. David se fortalecía en el Señor, dice la palabra. Él no tiraba la toalla, él no se quejaba, él proseguía en el proceso que Dios le había dado. Y en medio de su persecución, en medio de nuestra persecución, Dios también nos tiene palabra para nosotros. Y por ejemplo, Mateo capítulo 5, versículos 11 al 12, a lo mejor la puedes leer también conmigo. Dice la palabra de Dios, 1, 2, 3. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. En medio de tus pruebas que van a venir o que ya están, guárdate esta palabrita de Dios. ¿Estás sufriendo? ¿O vas a sufrir? ¿Estás pasando una temporada difícil? Eres bienaventurado. No eres miserable. Eres bienaventurado. Y eres más bienaventurado cuando te persigan por mi causa, por ser mi seguidor, porque me obedeces, porque me honras, porque tu galardón es grande en los cielos. Nadie te va a quitar tu galardón. Está en los cielos. Tus riquezas, tus premios, algunos los tendremos aquí, pero los principales están en la presencia de Dios. Y cuando fijamos nuestra mirada, cuando la palabra de Dios desvía nuestra mirada de las circunstancias y las pone en Él, ahí es cuando nuestra fe se fortalece. Y podemos alabar y bendecir a Dios en medio de nuestra tribulación. Conclusión entonces, vimos que David pasó por 3 etapas antes de convertirse en rey: pastor, guerrero y perseguido. Y todas fueron muy importantes para que después él pudiera convertirse en el rey
que Israel necesitaba. Porque David no solamente fue un rey, digamos, político, David también fue un rey sacerdotal, un rey sacerdote. Uno de los trabajos de David no solamente era dirigir al pueblo de Dios en sus necesidades, sino era cuidar su corazón. Que el pueblo de Dios no se apartara de Dios. Ya ves cómo era el pueblo de Israel, ¿verdad? Terminando, como nosotros a veces. Es el trabajo de un pastor, que sus ovejas no se aparten del corazón de Dios. Sencillito, ¿verdad? Nada. Pero David pudo pasar por cada una de esas etapas para ser el rey de Israel. Y te animo para que después, por ejemplo, también puedas checar su etapa de rey, porque ahí David también aprendió muchísimas cosas. Hasta aquí podríamos decir que David lo hizo todo bien. Cumplió, hizo lo que tenía que hacer. Curiosamente, ya cuando llegó a ser rey es cuando se nos empezó a desviar el David, ¿no? A patinarse por ahí. Algo muy importante que David aprendió en su etapa como rey, principalmente yo creo, fue el arrepentimiento. David cometió errores, pero siempre se arrepentía, porque en su corazón era como el de Dios. Él entendía lo que a Dios le ofendía. Hice esto mal, pero me arrepiento. ¿Qué podemos concluir entonces de esta plática? Dios tiene un propósito especial para cada uno de nosotros. Puedes decirle a la persona que está a tu lado, Dios tiene un propósito para ti. Dios tiene un propósito especial para ti, para ti, para ti. Para cada uno de nosotros. Pero para cumplirlo, tenemos que pasar por un proceso. Un proceso de formación para adquirir su carácter y no tener deficiencias a medida que vamos avanzando. Todo lo que tú necesitas para cumplir tu propósito, Dios te lo va a dar. Te lo va a ir soltando en diferentes etapas. David entonces pasó por estas tres etapas: pastor, guerrero y perseguido. Y sabes, cuando yo estudiaba esto, creo que personalmente todos deberíamos de pasar en algún momento por estas etapas, ¿no lo crees? Sí. Aprender a pastorear. A lo mejor no una iglesia, pero sí pastorear el corazón de nuestros hijos, de nuestro cónyuge, si lo tenemos, aún de nuestros hermanos en Cristo. Pastorear significa cuidar, atender el corazón. ¿Alguna vez Dios te ha puesto en tu corazón a una persona que tiene una necesidad, que lo ves y sientes compasión por él? David tuvo que aprender a pastorear un rebaño de ovejas para después aprender a pastorear al rebaño de Dios, al pueblo de Dios. Todo lo que él vivió como pastor fue para prepararlo para atender al pueblo de Israel. David tuvo también que aprender a ser guerrero de Dios, a pelear por Dios, no por cualquier cosa, sino por Dios. Dios está buscando siempre guerreros que pelean por él. ¿Tú quieres ser un guerrero de Dios? ¿Tú quieres pelear la buena batalla por él? Todo lo que peleamos siempre hagámoslo no por nuestros intereses o por nuestras ideas, sino porque el nombre de Dios sea glorificado. Cada batalla que tú y yo lidiemos, hagámosla para que Cristo sea conocido, para que su nombre sea temido y respetado en medio de las naciones. Y cuando vengan pruebas y persecuciones, aprovechemos esos tiempos para que Dios siga forjando su carácter en nosotros. Amén. Y nos parezcamos más a Jesús y menos a nosotros. ¿Qué te parece si nos ponemos en pie y oramos? Porque ya hace hambre, ¿verdad? Tanta comida, ¿verdad? Corazones, el de nuestras familias, aquellos que son cabeza de hogar, Señor, enséñanos siempre a mantener el corazón nuestro y de nuestros seres queridos cerca del tuyo, Señor. Enséñanos, Dios, a ser guerreros que peleen por tu nombre, para que tu gloria, para que tu nombre sea glorificado, Señor, para que las naciones sepan que en Israel y que en México y que en esta iglesia hay un Dios vivo y verdadero, justo, bueno y misericordioso. Señor, perdónanos cuando hemos dado mal testimonio y ayúdanos como David a pelear por ti y para ti, Señor, a ser prudentes, a ser obedientes, Señor. Y finalmente, Padre, oramos para que en medio de nuestras tribulaciones, en medio de nuestra persecución, Señor,
no tiremos la toalla, no neguemos nuestra fe, sino que podamos, así como David, fortalecernos en tu espíritu, levantarnos y decirte: te amo, Señor y Rey. Eres nuestra fortaleza, en ti confiamos y te alabamos siempre. Gracias, Señor, porque así como David, tú estarás pasando por cada uno de nosotros un proceso donde nos irás formando y forjando para ser más como tú. Gracias, Señor. Venga lo que venga, aquí estamos, y todo para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Anhelo, nuestro regocijo, Señor, que después de que hayamos atravesado como David todas esas etapas, Señor, en nuestra vida, Señor, vengamos a ser no reyes, sino tus discípulos, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Vamos a darle gracias. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Una vez más decimos gracias, oh gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Jesús, por tu sangre derramada por mí, sin merecerlo tú me amaste, sin merecerlo te entregaste, todo lo diste por mí. Gracias, oh gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Todas las voces decimos gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Te doy gracias, mi Señor Jesús. Gracias, bendito Dios, por este tiempo, Señor. Gracias, Señor, porque nos has permitido alabarte, adorarte, exaltarte. Gracias porque nos has permitido escuchar tu palabra, Señor, tu instrucción, Señor, para nuestras vidas, Señor. Gracias, bendito Dios, porque hemos pasado este tiempo contigo y en tu presencia, Señor. Y te rogamos, Señor, que tú sigas guardándonos, sigas protegiéndonos, Señor. Que sigas, Señor, tú con nosotros, tu presencia nos sigue acompañando, Señor. Que podamos decir como tu siervo, que si tu presencia no va conmigo, Señor, no nos mandes, Padre, sino que estamos confiados en tu presencia y estamos confiados que caminas con nosotros, Padre. Te damos gracias, Señor, y te rogamos que tú nos acompañes en esta semana que recién comienza, Señor, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, Señor, en cada una de las actividades que realizamos, Señor. Aquellos que salen a carretera, guárdalos, protégelos. Aquellos que estén en sus hogares también, Señor, requieren una protección especial, Señor. Guárdanos, líbranos de cualquier accidente, Señor. Guárdanos también de cualquier ataque, Señor. Líbranos del impío, Señor. Líbranos del violento, Señor. Líbranos y guárdanos, Señor, en el hueco de tu bendita mano, Señor. Y anímanos, bendito Dios, a que te estemos buscando cada día más, Señor. Cada día más, porque queremos cada día más de ti. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor.
Amén.